Missing someone love with all your heart. Missing someone love with heart. How much you miss it. Ok, entonces les voy a enseñar cómo tomarse las medidas con un esquema. Necesitan una cinta métrica para poderse medir. Entonces, entonces voy a hacer un dibujito más o menos. Estos van a ser ustedes. Entonces, primero necesitamos tomar la medida de la bufanda, que sería el largo hasta donde quieren que vaya la bufanda. Listo, de ahí tienen que tomar una medida que va a ser en vertical hasta donde quieren que vaya la capucha y otra medida en vertical del otro lado. Y bueno, y también tendrían que tomar la medida de lo que es la parte de atrás. Entonces, en total, al menos para lo que fue para mí, esta medida de aquí a mí me dio alrededor de 1,60 metros o 160 centímetros, que fue el largo que le voy a hacer, porque yo le voy a hacer con unos bolsillos. Entonces aquí yo le hice con unos bolsillos que bueno, yo solamente le dejé como que unos 60 centímetros más de bufanda para poder doblarle y pegar los bolsillos. Listo, y de ahí acá, bueno, solamente, se miden. A mí aquí, de hecho me medí todo esto así en circular y a mí me dio una medida de 71 centímetros. Entonces lo que habría que hacer es dividirla por 2. Entonces serían 35 centímetros y 35 centímetros. Esto depende de qué tan grande quieren que sea la capucha, qué tan suelta, qué tan pegada a su cabeza. Ustedes tienen que ver más o menos la medida que quieren. Y tienen que ver, eso le suben y tienen que medirse por la parte de atrás de esto, para ver cuánto quieren en la parte de atrás. Entonces a mí en la parte de atrás me dio 50 centímetros de medida. ¿Listo? Entonces esas son las medidas que se tienen que tomar. La de aquí, la de atrás y la de los hombros hasta donde quieren que lleguen los bolsillos. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a tejer la bufanda? Es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer primero es determinar qué ancho queremos tener aquí. Entonces la mía tiene aproximadamente unos 10 centímetros de ancho de esta parte de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es estos 10 centímetros transformarlos a unas cuantas cadenas. Entonces vamos a hacer unas cadenas. Y estas van a ser las que midan 10 centímetros, ¿ok? Listo. Luego nos vamos tejiendo largo hasta llegar al 1,60. Nos vamos tejiendo largo con 2 cadenas de subida. Y vamos a hacer varetas. Una vareta completa, una vareta y así. Hasta llegar al final hacemos 2 cadenas. 2 cadenas y seguimos subiendo con varetas y así hasta llegar a la medida de 1,60, ¿verdad? Listo. El 1,60 que yo tenía aquí, bueno, ustedes ya lo verán de acuerdo a sus medidas. Listo, es bastante sencillo, es bastante repetitivo. Cuando ustedes terminen esto, tienen que recordar aumentarle los 60 centímetros, entonces aparte van a tejer 60 centímetros más. Entonces recuerden sumarle esa medida acá y al lado de acá, ¿ok? Listo. Recuerden sumarlo y hacerlo listo, porque luego vamos a doblar esto para que sean los bolsillos.
Ok, luego una vez que terminemos, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a esto y lo vamos a coser normalmente, como se cose con lana, o le pueden hacer unos puntos simples aquí alrededor de toda la bufanda y al mismo tiempo van pegando los bolsillos a este lado. Ya es bastante sencillo. De ahí para lo que es la parte de la capucha, lo que tienen que hacer es, bueno, de aquí tomar la medida de la mitad, ¿verdad? Entonces tomamos la medida de la mitad y a partir de esta mitad vamos a medir esto, vamos a medir, vamos a medir los 50 centímetros. A partir de la mitad vamos a medir 50 centímetros para los dos lados, es decir, 25 centímetros, ¿ok? Listo, y le vamos a crecer hasta acá. Una vez que terminemos con lo que son, igual que como hicimos la bufanda, vamos a subir con 2 cadenas y luego hacer puntos altos o varetas y completamos, y luego subimos otra vez con cadenas y varetas o puntos altos. Listo, una vez que subimos hasta acá, lo que tenemos que hacer es esta parte de aquí doblarla en la mitad y coser solo la parte de arriba. Solo esto lo vamos a coser. Esto a esto lo vamos a coser. Siempre tengan en cuenta que tengan los bolsillos colocados correctamente. Pueden probársela para saber cómo tienen que coser la capucha para que no se vea. Entonces, lo recomendable para coserla es que la cosan al revés, para que al momento de darle la vuelta no se vea tanto la costura. Listo, entonces eso sería todo con esta parte de el cuerpo básico de la bufanda y los bolsillos y la capucha. Ahora, con respecto a lo que es las orejas van a ser 2 formas cónicas. Estas vamos a hacer 2. Esto ya les voy a dejar el patrón aquí. Y con respecto a los pelitos que van a ser así, van a tener una forma así. Y esos pelitos los van a poner aquí en medio. ¿Ok? Ustedes los van a acomodar como ustedes deseen. Listo. De ahí esto también les voy a dejar el patrón aquí. Ok. Ahora con respecto a lo que es la carita, ¿verdad? Sabemos que tenemos que hacer los ojitos y toda la boca. Entonces yo para esto les traigo 2 opciones. Bueno, lo que es los párpados, esto también ya les voy a dejar el patrón, pero con respecto a lo que es los ojos y la boca, tenemos 2 opciones. La primera es hacer esto con fieltro. La segunda es hacer esto con felting y la tercera es hacer esto tejido a crochet. Si quieren tejido a crochet tanto los ojos como la boca, les voy a dejar aquí el patrón de ojos y de boca. Si lo que quieren es hacer con felting, pueden dirigirse a mi video en el que explico cómo se hacen las técnicas de felting. Necesitan una aguja de felting y necesitan peinar la lana. Ahí en ese video pueden saber cómo lo hice en el muñeco Deadpool. Con respecto a lo que es el fieltro, simplemente es coger un pedazo de fieltro. Listo, esto es fieltro, ¿ok? Entonces lo que pueden hacer ustedes es cortar las formas de los ojos. Claro, tendrían que conseguir un fieltro rojo, un fieltro negro para las pupilas y tendrían que conseguir fieltro blanco para hacer la forma de la sonrisa. Es bastante sencillo hacerlo con fieltro. Simplemente tienen que dibujar la forma, cortarla y pegarla en la máscara. Súper sencillo, si quieren pueden hacerlo. Yo la verdad no lo hice así porque no tengo fieltro de color blanco ni rojo, no encontré. Entonces pues lo que hice fue una combinación entre crochet y entre felting. Entonces ustedes también pueden hacer una combinación de ambas y al mismo tiempo, bueno, igual les voy a dejar
el patrón, y les voy a dejar también el video en la en el link en la descripción para que puedan ver cómo se realiza la técnica de felting. Y bueno, eso sería todo lo que hay que hacer y ya les voy a mostrar más o menos el ensamblaje. Listo, entonces aquí así es como debe de quedarles. Esto con el patrón que les voy a dar, ustedes lo tienen que poner relleno, pueden usar una esponja, como pueden usar relleno normal. Y también, bueno, aquí los pelitos los tienen que pegar de la forma que ustedes crean que se vea mejor. Este es el patrón de los párpados que ya les dejé antes, tendrían que pegarlos así encima de los ojos. Y estos son los patrones. Aquí lo que yo hice fue... hacer... le tejí de manera de crochet, pero al mismo tiempo le hice la técnica de felting. Y también para estas líneas usé un bordado, un hilo de bordado que es este de aquí, que seguro lo conocen. Usé este hilo de bordado para hacer estas líneas de aquí. Y para lo que son los bordes negros, lo que hice fue más felting. O sea, peiné la lana negra y le pegué aquí. Y igualmente peiné lana blanca y le fui pegando en el lugar con las agujas de felting, que son estas de aquí. Estas agujas son las que utilizamos. Ustedes pueden ver, tienen como unas cositas en la parte de la punta que hacen que cuando nosotros le piquemos a la lana se quede. Pero hay que hacerlo con cuidado porque se les puede romper esta punta. Entonces tienen que hacerlo con muchísimo cuidado. Listo. Ahora, lo único que sí les quería decir es porque no les expliqué en la parte del dibujo. Esta parte de aquí que va a ser como una tipo bufanda que va a quedar adentro para cubrirnos la parte de la cara si es que nos da frío o cualquier cosa. Bueno, esto es opcional si es que ustedes lo quieren hacer. Como pueden ver, yo lo que hice fue solo desde un lado al otro de la capucha le hice unas cadenas y seguí haciendo hasta la parte de adentro. Bueno, aquí yo le puse un forro para que sea más cómodo, pero técnicamente, bueno, si ven, así queda. Aquí es el final de la capucha y el comienzo de el final de la bufanda, perdón, y el comienzo de la capucha. Aquí sacamos unos cuantos puntos, como podamos, ahí sacamos los puntos y vamos a comenzar a tejer hacia arriba con puntos altos hasta llegar al final, hasta que ustedes crean que es cómodo, hasta donde ustedes creen que les da su cara o el frío que les vaya a dar. Yo aquí le puse una etiqueta también para saber que es de mi autoría. Y bueno, eso es todo. Es bastante sencilla y listo. Espero que les haya servido, espero que les guste bastante este diseño, que lo puedan usar como regalo o para diferentes ocasiones. Y bueno, si les gustó, espero que le den like, que se suscriban o que me comenten qué otros modelos les gustaría que haga para que ustedes también puedan hacerlo. Gracias. Missing someone